Dagoberto era un hombre muy trabajador. De muy chico había luchado para sobresalir. Desde cuando murieron sus padres en un accidente quedando solo, fue una etapa muy triste y dura para él. Vivir entre las calles desde los 12 años, entre drogas, maleantes y peligros no es nada fácil. Aunque vivió en lo más bajo, nunca hizo nada malo. Las tentaciones eran muchas y sin una mano que lo guiara por el buen camino, hacía más difícil no caer en ellas. Sin embargo, había preferido perrearle a la vida de mandadero, limpiavidrios, bolero y de todo para ganarse un taco, menos de maleante. Siempre trabajó honestamente y hoy, gracias a Dios y a su esfuerzo, tenía una pequeña taquería donde le iba bien, además una hermosa familia, su esposa Ana María, Matilde y René, sus dos hijos de 19 y 22 años. Todos ayudaban en el negocio, era una familia muy unida. Sin embargo, no todo era bueno en ese business. Los amantes de lo ajeno, a quienes no les gusta trabajar, se dedican a quitarles el dinero, a gente trabajadora que con mucho esfuerzo lo ganan tallándose el lomo. Dagoberto lo tenía bien comprobado porque ya lo habían asaltado algunas veces. Por fortuna solo había sido dinero el que se llevaban. Los días pasaron y la taquería iba viento en popa. Dagoberto trabajaba duro para que sus hijos no vivieran lo que sufrió en su infancia. Lo que no le gustaba a Nadita era que su hija Matilde adoraba a la muerte. Seguido le llevaba un taco de chorizo y una Coca-Cola de vidrio. Decía que a la niña blanca le gustaban mucho. ¿Cómo podía creer y adorar a quien un día se la llevaría? No lo comprendía. Él, por lo contrario, le tenía miedo. En cierta ocasión, cuando el local estaba lleno de clientes, llegaron 5 tipos con la cara cubierta, asaltando la taquería. Dagoberto no quería arriesgar a su familia ni a los clientes y les dio el dinero para que se fueran. Pero los malhechores querían más y empezaron a quitárselo a la gente. Uno de los clientes sacó pistola y comenzó a dispararles. Los asaltantes respondieron y se hizo una balacera. Él solamente miró oscuro y ya no supo nada. No supo cuánto tiempo duró inconsciente entre la vida y la muerte. Cuando despertó ya estaba en casa, una comadre lo cuidaba. No hubo necesidad de preguntarle por su familia. Con sus lágrimas incesantes le decían que habían muerto. Un atroz grito casi le destrozó su garganta al salir de ella. Fueron días, semanas, las que estuvo casi sin probar bocado. La historia volvía a repetirse. Todo ese tiempo la taquería estuvo cerrada. La comadre le rogaba que superara su duelo y volvería a empezar. A sus hijos ni a María les gustaría verlo así. Pero Dagoberto solamente quería estar en la casa, mirando todo lo que le recordara a ellos. Ni siquiera había estado en su entierro para despedirlos. Tenía su corazón destrozado y deseaba reunirse con ellos. Un día que entró a la habitación de su hija Matilde, miró el altar que le tenía a la muerte. Aún estaba el último taco de chorizo seco y la Coca-Cola que le había puesto. La miró desafiante, como retándola a que se lo llevara. Entonces tomó la botella de Coca-Cola, la rompió y se fue por la puerta falsa. Solo debía esperar a que llegara también por él la señora de las llaves. Era lento, como si en esos momentos no pasara el tiempo. De pronto la vio. Era inconfundible, solo una capucha negra, sin rostro, el cual semejaba a las profundidades de su oscuridad. Creyó que en ese momento se reuniría con los suyos, pero no. Le temía por tener un concepto erróneo de ella, pero era justa, porque se llevaba parejo, ancianos, niños, mujeres, ricos y pobres, pero esa vez tenía algo reservado para él, porque con una voz cadavérica le dijo: No, mi niño, así no puedes irte conmigo. Estás sufriendo mucho y los que sufren merecen otra oportunidad. Además, le debo algunos favores a tu hija. Aunque sé que no crees en mí, ella siempre cumplió adorándome. Incluso ahí está el último taco que me trajo. Por eso no solo no te voy a llevar, sino que también te voy a dar un gran poder para que puedas tomar justicia y seas como un vengador, limpiando las calles de escoria. Luego desapareció entre truenos y un remolino de aire. Horas después despertó, pensó que había sido una pesadilla, pero estaba en un hospital con las muñecas vendadas.
Aún así creyó que era un sueño al encontrarse al borde de la muerte. Simplemente no le tocaba y lo habían salvado a tiempo. Pero sí era extraño que ya no sentía el mismo dolor por la pérdida de su familia. Parecía ser más fuerte, tanto que pensó que en cuanto sanaran sus heridas, abriría la taquería. Le diría a su comadre que le ayudara. No obstante, otra sorpresa más lo esperaba, porque 3 días después, sus heridas estaban totalmente curadas, cosa que no podía dar crédito. Estaba empezando a creer que todo lo que había sentido no fue un sueño. No se imaginaba que aún faltaba por descubrir lo más prodigioso. Una noche, 8 días después de haber tenido aquella efímera alucinación con la muerte, al estar durmiendo empezó a revolverse en la cama. Sentía que su cuerpo le ardía atrozmente por dentro y despertó. Se tocaba cada una de sus partes donde sentía dolor, su cabeza, el vientre, pies y brazos. Entre desgarradores gritos le estaban creciendo, pero no eran humanos. Sus extremidades brotaban de forma humanoide, entre bestia y humano, hasta quedar convertido en un descomunal hombre lobo. Al salir la luna llena le había otorgado su esencia, transformándolo en algo muy poderoso. Ese era el poder que la muerte le diera, convertirse en un legendario Lycan, algo poco o nada común en los tiempos modernos de la humanidad. Su mente era un caos, había perdido la razón. El cambio de una bestia borró todos sus recuerdos y furioso destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Entró a la habitación de su hija, quedando frente del altar. Quiso destrozarlo también, pero cuando vio la figura de la muerte, una extraña fuerza lo detuvo y de a poco fue volviendo a la normalidad, quedando exhausto. La brutal transformación había mermado sus fuerzas. Aquella figura tenía mucha influencia para él, tanto como la propia luna. Cuando regresó a su forma humana, al ver sus ropas hechas trizas, se dio cuenta que lo que creía había sido un sueño era demasiado real. La niña blanca, como le decía Matilde, no se lo llevó. Todo lo contrario, le encomendó una misión, dándole ese gran poder para limpiar de escoria el mundo. Ahora entendía por qué sus heridas habían sanado en días. Con su poder los tejidos se regeneraban pronto. Al día siguiente abrió la taquería. Su comadre le ayudaba atendiendo las mesas. Así transcurrieron 3 semanas y precisamente el primer día que empezaría el ciclo lunar volvieron a asaltarlo. Coincidencia o destino, eran los mismos asaltantes de la otra vez. Reconoció su voz que se había quedado grabada en su mente. Uno de ellos tomó a su comadre amenazándola con matarla si no le daba el dinero. Sintió que le ardían las tripas por la rabia al recordar a su familia muerta. Deseaba destrozarlos con sus propias manos, pero se detuvo. Sin el poder de la bestia, nada más lograría que lo mataran igual que a la comadre. Cuando les dio el dinero, discretamente aspiró su olor para que el aroma se quedara impregnado en su nariz y poder rastrearlos. Desprendían un intenso olor a marihuana. En cuanto tomaron el dinero, nerviosos aquellos parias abandonaron el lugar, llevándose las ganancias del día, dejando asustada a su comadre y una incesante rabia en él, pero disimuló. Pronto lo pagarían caro. Ya por la noche, cuando salió el astro nocturno, su poder emergió del cuerpo. La bestia salía incontenible por la influencia lunar. Al estarse convirtiendo, se escuchaban unas risas escalofriantes. Eran de la muerte, que satisfecha miraba su creación de un hombre común a una bestia casi inmortal como ella. ¿Quién se iba a imaginar que un simple taquero podría convertirse en un animal como ese? Cuando culminó la transformación salió furioso. La madrugada recién comenzaba. Tenía el tiempo suficiente para encontrar a aquellos malnacidos. Con el olor que traía impregnado de ellos, encontró un rastro y se fue siguiéndolo. No duró mucho buscando. Aquellos malditos vivían cerca de su negocio, por eso lo asaltaban seguido. El rastro llegó hasta una casa que estaba al final en el rincón de una privada, muy adecuada para vivir las ratas. De allí salía un fuerte olor a marihuana. Con una agitada respiración, sigiloso se acercó a una ventana y los escuchó hablar. Contaban el botín, diciendo que ese día había sido muy provechoso.
Una furia incontenible invadió su peludo cuerpo. Al estar por destrozar la ventana para entrar por ellos, unas balas por detrás de él atravesaron su espalda. Era otro asaltante que recién iba llegando. La bestia se dobló tocada por las balas. Parecía estar muerto. De repente se levantó, destrozando entre rugidos a quien le había disparado, que no creía lo que estaba viendo. Los rugidos y disparos pusieron en alerta a los demás y rápido salieron. Pensaban que perros estaban atacando a su compañero. Sin embargo, cuando vieron quién lo estaba matando, quedaron mudos. Medía casi 3 metros y con mucha facilidad había destrozado a su compinche. Era algo desconocido para ellos y sin dejar de sentir miedo, le dispararon al mismo tiempo. La bestia con rapidez y agilidad eludió los disparos. Aunque muchos entraban en su cuerpo, no le hacían daño. Uno a uno fueron cayendo las ratas hasta quedar solamente el líder. Claramente se escuchó una espeluznante carcajada. La muerte había llegado a recoger sus impuras y pecadoras almas. El maleante apuntó a la cabeza de Lican y le disparó. La bala entró de lleno, pero así como penetró, salió entre la aterrada mirada del maleante. Lo último que vio fue a la muerte, porque una poderosa garra iba hacia su cuello y se lo cercenó de tajo. Luego se alejó emitiendo un aullido. También se escuchó la risa de la muerte. Estaba complacida. Habían sido 5 almas las que se llevó a cambio de una. Nadie se explicaba qué o quién había desvivido a esos 5 fascinerosos. Ni siquiera la policía pudo explicarse quién pudo haberlos dejado así, totalmente destrozados. Perros no pudieron ser, sus colmillos y garras no eran tan poderosos como para triturar huesos, y como vivían al final de la privada, los vecinos no escucharon nada. Sin embargo, de haberlo hecho, seguramente no hubiesen ido a ayudarlos. Sabían qué tipo de gente eran y lo que más deseaban era que fueran desterrados de ahí por miedo. Así quedó el suceso sin resolver, tomándolo como un ajuste de cuentas. Algunos comerciantes de esa colonia no supieron de sus muertes, pero lo notaron porque dejaron de asaltarlos. Luego se dieron cuenta por las noticias y agradecieron por su ayuda a la mano santa que lo hizo. Nunca podrían imaginarse que no fue una mano, fueron las garras y mandíbulas de un hombre lobo, con alianza con la niña blanca. Ese había sido su pacto. Por lo tanto, en la taquería su comadre Justina y Dagoberto veían el suceso en la televisión. Ella le dijo que no se alegraba, pero por otro lado sentía que sus muertes habían librado a la sociedad de mucho peligro. Dagoberto le contestó que ese tipo de fichitas no duraban mucho tiempo vivos, tarde que temprano caían, y que debería haber muchas manos justicieras para limpiar el mundo de la suciedad. Las ratas como esa no merecían vivir. Así como mataron a su familia, podrían hacerlo con otras personas, pero al menos ellos ya no harían daño. La comadre le dijo: no se ponga melancólico, compadre, ándele, mejor póngase a hacer tacos, que hay bastantes pedidos. No era tristeza, era rabia de que por gente así, ahora estaba solo otra vez, y aunque no sentía satisfacción, había hecho pagar caro su crimen a aquellos malditos. En otra noche de luna llena, al estar durmiendo se apareció la muerte. Entre sueños se escuchaba que le decía: levántate, alguien te necesita, si no te das prisa será demasiado tarde. Dagoberto ya estaba sintiendo los estertores dolorosos de la transformación, aún estando dormido. La poderosa luna llena le invadía el cuerpo con su energía, haciéndolo entrar en una dolorosa transformación. Hasta la Santa Muerte quedaba extasiada de ver tan prodigioso evento creado por los mismos dioses, porque ella era la diosa de la muerte y se vanagloriaba de su creación. Cuando terminó de convertirse, vio a la muerte frente a él. Era tal su furia que le tiró zarpazos a su creadora. No obstante, su garra atravesaba su figura como si se tratara de una simple neblina. El Lican rugió furioso porque su garra se iba al vacío. Luego, utilizando su olfato, se fue a la encomienda que ya le había dado su patrona a la niña blanca.
Esta vez se trataba de un mal hombre golpeador. Los días que no había alcohol, se desquitaba con la mujer y sus hijos. Casi nomás trabajaban para mantenerle su vicio, ya que no les dejaba ni para comer. Esa noche borracho la golpeaba y por su ebriedad no medía sus golpes. Entonces el malnacido rompió una botella para darle con ella. Si alguien no detenía al canalla, seguramente la mataría. En ese momento, un rugido y el romperse de una ventana detuvieron su mano. Luego que vio a la imponente bestia, aunque estaba ahogado por el alcohol, se llenó de terror. Los ásperos gruñidos inundaron la habitación y un rugido anunció que iba a darle de zarpazos. Esa escoria no merecía vivir, mucho menos tener una familia. La parca se lo había encomendado y le quitó la vida con sus garras. Cuando expiró, la muerte rió macabramente. La mujer y sus hijos de igual manera estaban asustados. Ella los cubría con su cuerpo, pensando que también morirían. Pero el lobo hombre, después de lanzar un abrupto aullido, se fue por donde vino. Solo fue para librarlos de la bestia humana, aquel animal que ya no les haría más daño. Era otra alma pecaminosa que iba al infierno por mandato de la santa y sus poderosas garras. Pero esta vez sí hubo testigos que agradecieron infinito su ayuda. Desde entonces, cada vez que le llevaba una veladora a sus seres queridos, a la niña blanca le ponía un taco de chorizo y una Coca-Cola. Lo hacía por su hija Matilde, para que los cuidara siempre donde estuvieran. El tiempo siguió su curso y en cierta ocasión vio a Justina distraída en el trabajo. Parecía estar preocupada por algo. Preguntó qué le sucedía, la notaba preocupada. Le respondió que era su ahijado, se había hecho muy rebelde, ni siquiera a su padre obedecía y que además se juntaba con muchachos malvivientes, no estudiaban, nada más andaban molestando a la gente, se la vivían en un callejón. Ellos habían ido a buscarlo, pero sus amigos quisieron hasta golpearlos y él no hizo nada, por eso estaban preocupados. Dagoberto le dijo que lo buscaría para hablar con él, de su cuenta corría que lo enderezaría, ya no debía preocuparse. Justina sabía que lo haría, pero dudaba que su hijo Luis le hiciera caso. Dagoberto esperó pacientemente a que llegara el ciclo lunar y esa noche, cuando apareció la luna, empezó a sentir que la bestia entraba a su cuerpo. Los ardores y el dolor que sentía al estarle creciendo sus extremidades lo hacían gritar brutalmente. No dejaba de sentir dolor hasta que culminó su transformación. Entonces emitió un poderoso rugido. Salió de la casa, ya sabía dónde buscar a su ahijado. Antes de llegar al callejón regresó a su forma humana. Ya era noche y las calles estaban solitarias. Las malas amistades del ahijado estaban esperando una víctima para asaltarlo. Por eso en cuanto lo vieron venir lo rodearon, ya se hacían con unos billetes en sus bolsillos. Sin intimidarse, le dijo a Luis que venía por él. Sus padres estaban preocupados y no aceptaría un no como respuesta. Sus amigos lo empezaron a golpear, traían palos, piedras y navajas, tumbándolo entre unas cajas de cartón. Pensaron que estaba muerto y le quisieron sacar lo que traía en sus bolsillos. De repente, varios de ellos salieron disparados por una fuerza descomunal y se levantó una bestia de 3 metros de altura. El que los lideraba sacó pistola y le disparó a boca de jarro, dibujando una expresión de triunfo. La sonrisa se le borró cuando vio que no le hizo nada. Sus garras se estiraron letales para alcanzarle el cuello y los pechos de otros 2 que cayeron sin vida. Los demás huyeron aterrados. Entre jadeos y gruñidos se le acercó al ahijado y le dio un rugido en pleno rostro. Luego se hizo humano, diciéndole: «Te vas o te quedas». Tembloroso, sin decir nada, lo siguió, como cuando un perro sigue a su amo. Por si fuera poco, atrás se escuchó la risa de la muerte. Cuando iban llegando a su casa le dijo que quienes habían quedado en el callejón, nadie los iba a reclamar por ser malvivientes, y si a él le pasaba lo mismo, tampoco lo reclamarían. Tendría otra oportunidad, debía aprovecharla y valorar a sus padres. Él era emisario de la muerte,
por eso se convertía en Lican, y la risa que escuchó era de ella. Había ido por sus almas pecoras. Luis entendió lo que trató de decirle. No quería que la santa lo enviara por él y prometió portarse bien. A los días le preguntó a su comadre Justina que cómo se estaba portando Luis. Le respondió que como nunca, diciéndole que cómo le había hecho, porque ya ni siquiera salía, solamente de la escuela a su casa. Dagoberto solo le dijo: nada, comadre, únicamente que se portara bien o se le aparecería el chamuco. Rieron por la broma, pero Justina no sabía que su compadre era como el mismo diablo y tampoco que la muerte le había dado ese poder para enderezar cabrones. Por eso, justo a tiempo había enderezado al ahijado antes que la señora de las llaves lo enviara por él, ya que de ser así, nadie lo hubiese salvado. Por un tiempo no apareció la muerte. Al parecer, el Lampa y ella se habían tomado un descanso, pero no fue por mucho, porque una noche la esencia de la niña blanca y el poder de la luna llegaron a él en plena madrugada. De repente, sus extremidades comenzaron a cambiar por garras y fauces hasta formarse un hombre lobo. Luego la huesuda con su mano cadavérica le mostró un camino y la bestia se fue siguiéndolo. Después de un largo correr, llegó a una casa semioculta en un llano. No era una finca común porque estaba bien vigilada, al menos por 5 hombres bien armados. Entre rugidos con gran facilidad, saltó una barda de 3 metros, quedando frente a unos guardias. A uno de un zarpazo lo desolló, los otros 2 impresionados le dispararon y la bestia cayó con muchos agujeros en su cuerpo. Segundos después, se levantó más enfurecido y trituró con sus garras a los sicarios, sin entender qué era ese animal. Después siguió con los demás hasta llegar por quien lo habían enviado. Era un joven hombre traficante. La finca estaba custodiada porque había droga y personas secuestradas. Ahora entendía por qué lo enviaron por él. Estaba haciendo mucho daño. El narcotraficante era un hombre curtido por el miedo. Pocas veces lo había sentido, pero aquello que estaba frente a él era muy diferente y lo aterrorizó. Aún así agarró su arma disparándole. Sucedió lo mismo como con sus sicarios. No le hicieron nada sus balas y lo acabó con sus fauces. Después lanzó un aullido de triunfo. Los secuestrados, si antes estaban asustados, ahora lo estaban más. Jamás habían visto tal cosa. El lobo con sus garras trozó sus ataduras y rugió para que se fueran. En su loca carrera escucharon la risa de la muerte. Había aparecido para llevarse la carroña. Una encomienda más de la niña blanca había sido completada por la bestia. La noticia se estaba regando. Se decía que un imponente hombre lobo aparecía de repente, salvando personas que estaban en peligro. Varios ya habían sido testigos oculares y fueron quienes lo describieron tal cual. Una bestia enorme, de fauces y garras descomunales, pero que tenía rasgos humanos. También dieron otro dato. Dijeron que cada vez que mataba a algún maldito, se escuchaba la macabra risa de la muerte. Fue por eso que la misma gente lo empezaron a denominar el emisario de la muerte. Incluso se decía que la misma parca flotaba a su lado y desaparecía cuando terminaba su mandato. La policía empezó a indagar. Sin embargo, era muy poco creíble lo que decían sobre el asesino. Sería absurdo para la ley andar indagando en las calles preguntando por un hombre lobo. Lo que quería decir que estaban con los ojos vendados. Sería como buscar a Nemo en el inmenso mar. Mientras tanto, en otro lado, alguien lloraba la partida del último que se había llevado la muerte por las garras del lobo. Era el padre de aquel joven narco y jefe de un cartel. Recién se estaba enterando de su deceso, cosa que no podía dar crédito. ¿Cómo aceptar que alguien intocable de su sangre había sido asesinado? Para él era inconcebible, porque su hijo estaba bien preparado para el combate, sabía usar cualquier arma. Además tenía varios sicarios a su mando para que lo protegieran. Sin embargo, todos estaban muertos de una manera atroz. No obstante, detectó algunas anomalías. Por principio de cuentas,
Las armas que yacían a un lado de los cadáveres habían sido disparadas, pero no había ningún cuerpo de a quien le dispararon y no podían haber fallado tanto disparo. Por otro lado, no se habían llevado nada, droga y dinero estaban intactos, solamente los abducidos desaparecieron. Sentía hervir la sangre en sus venas, la furia quemaba sus entrañas, el deseo por saber quién había sido capaz de meterse con su familia incineraba sus tripas. Sabían que era muy poderoso y no perdonaría una traición. Dio instrucciones a sus matones para que buscaran cualquier pista. Algún error tendría que haber cometido el asesino de su hijo. Si lo encontraba, lamentaría hasta de haber nacido. Otros de sus hombres revisaban las cámaras. Era cuestión de tiempo para ver lo que había sucedido. Entonces llegaron al punto de cuando Dagoberto, convertido en bestia, saltó a la finca. Vieron que sus hombres le dispararon, pero no le hicieron nada y los destrozó. Luego a los otros, hasta llegar a su hijo. Lágrimas brotaron de sus ojos cuando vio que valientemente lo enfrentó disparándole, pero tampoco le hizo daño con sus balas. Luego también lo mató. Después liberó a los secuestrados y estos huyeron aterrados. El padre del muchacho no salía de su asombro, jamás vio nada igual, y eso que había recorrido más de medio mundo. De repente, el hombre lobo tomó su forma normal por unos momentos. Era lo que don Fidencio el narco estaba buscando para iniciar una pesquisa. Su rostro dibujó una sonrisa de maldad al ver la cara de quien era esa maldita bestia, y sin pérdida de tiempo dio la orden para que lo buscaran por cielo, mar y tierra. Pronto podría vengar a su hijo. Sin embargo, aunque descubrió la identidad de Dagoberto, sería difícil encontrarlo pronto, pero su célula era como un pulpo, tenía tentáculos por donde sea y sería cuestión de tiempo para dar con él. Lo ubicaron en su taquería, pero había un pequeño problema, más bien muy grande. A la bestia no le hacían daño las balas, tendrían que buscar otra manera de matarlo. Cierto día que Dagoberto estaba abriendo su local, cuando quitó el candado del pasador, al levantar la cortina se escuchó una fuerte explosión y salió volando por los aires. Alguien se había metido por una ventana y puso una bomba, de tal manera que cuando abriera la cortina se activara y explotara. Todavía tuvieron la osadía de esperar ocultos para cerciorarse que la bomba lo matara, pero con asombro vieron que aunque Dagoberto estaba muy herido, seguía con vida. Luego de unos minutos se levantó, sus heridas estaban sanando solas. Era tal el poder que la niña blanca le dio que podían regenerarse sus tejidos aún sin ser un lícan. Aquellos tipos eran hombres de don Fidencio, el poderoso narco que Dagoberto le había castigado a su hijo. Este había sido su primer intento de venganza, el cual falló gracias a la cortina de acero que recibió gran parte del impacto y a la fortaleza del hombre lobo. Don Fidencio, cuando le dieron la noticia que habían fallado, se puso furioso, tanto que ciego por la ira se desquitó con sus dos hombres, sacrificándolos por haber fallado. Así Merengue se las gastaba. Este amigo sí que tenía poder, con él podía decidir quién vivía o quién moría. Sin embargo, nunca pensó que su gente no había fallado. Era el poder del lícan que la Santa Muerte le dio. Difícilmente podrían matarle con armas normales, pero era testarudo y la muerte de su hijo no quedaría impune. Lo tenían vigilado y sabían por dónde llegarle. Mientras tanto, sus compadres, al enterarse del atentado, llegaron pronto a la taquería. Se asustaron al verla casi toda destruida, pensando que Dagoberto estaba muerto, pero se calmaron cuando miraron que estaba bien. Ya era atendido por los paramédicos. La medicina no era necesaria para su cuerpo, pero tenía que guardar las apariencias. Justina le preguntó qué había sucedido. Su compadre mintió. Dijo que desde un auto en marcha habían arrojado un explosivo. Gracias a Dios, él estaba retirado del local y no lo había alcanzado la explosión. La pregunta era, ¿quién había sido y por qué? Si aparentemente no tenía enemigos, porque hasta donde tenía conocimiento, nadie sabía que era un hombre lobo, pero era algo que pronto iba a saber. Esa noche,
al estar durmiendo se le apareció la muerte, como lo hacía cuando le iba a dar una encomienda. La veía como en sueños, pero era real. Sin embargo, esta vez no le traía ningún encargo, solamente aparecía y desaparecía ante él. Parecía como si presagiara algo malo. Dagoberto empezó a sentir estragos, como si fuera a tener una transformación, pero no alcanzó a liberar la bestia, porque en eso la parca desapareció y Dagoberto siguió durmiendo profundamente. Minutos después lo despertó el timbre del teléfono. Cuando contestó, escuchó a su comadre por el otro lado del auricular, muy alterada. Le decía que tenían secuestrado a su esposo, lo habían levantado al salir de su trabajo. Dagoberto sintió el déjà vu que acababa de tener momentos antes. Era lo que la muerte quería decirle. Se le había aparecido tratando de avisarle que vendría por su compadre. Tan pronto como pudo llegó a su casa. Luego de tranquilizar a la comadre, le pidió una prenda sucia del compadre. Le dijo que lo esperara, iría a buscarlo y que confiara en él. Pronto iba a saber dónde estaba Vicente. Dagoberto se fue perdiéndose en las calles oscuras de la madrugada y en un callejón se transformó en bestia. Solo algunos gatos callejeros fueron testigos de aquella majestuosa transformación y huyeron aterrados, lanzando maullidos. Aspiró el aroma de la camisa que le diera Justina. Cuando su olor quedó impregnado en su nariz, tomó una ruta que ya era conocida para él. Así llegó hasta la finca, donde mató al hijo del narcotraficante. Con ello se dio cuenta que se trataba de una venganza. Hasta ahí lo había llevado su olfato. En esa casa terminaba el rastro que seguía. Cauteloso saltó el cerco, utilizaba sus sentidos de lobo al máximo, tratando de percibir cualquier movimiento extraño, ruidos, olores desconocidos o cualquier anomalía, pero todo parecía estar en calma. Lo único raro que notó fue que la puerta estaba abierta. Parecía como si lo estuvieran esperando. Su intuición le indicaba que había peligro, pero tenía que entrar a buscar a su compadre Vicente. Para eso estaba ahí. Entró dispuesto a todo, lucharía contra sus enemigos hasta morir. De repente sintió la presencia de la parca, lo cual quería decir que moriría alguien. Entonces significaba algo malo, porque la muerte no le tenía ninguna encomienda. Uno de ellos iba a morir. Al llegar a la sala no había nadie, solamente estaba su compadre atado a una silla. Tarde se dio cuenta que era una trampa, porque alcanzó a ver que por debajo de la silla tenía una bomba. De un salto llegó hasta él, lo tomó entre sus garras y de otro brinco se alejó lo más que pudo, cubriendo a su compadre con su cuerpo aún atado a la silla. En ese momento se detonó la bomba y aunque alcanzó a protegerse en otra habitación, el impacto fue brutal. Casi toda la casa se derrumbó. Dagoberto, convertido en lobo, recibió gran parte de la descarga. Además, mucho escombro había caído sobre de él. Por un rato no se apreciaba vida, solo polvo y ruido de concreto cayendo. De repente, de entre los escombros emergió una descomunal bestia. La sangre de sus heridas se mezclaba con el polvo, cuajándose como una masa rojiza. Pero solamente fue por unos momentos, luego se empezaron a cerrar solas. Vicente estaba desmayado entre el escombro, lo quiso cargar entre sus garras para alejarse de ahí. En eso, sintió plomo ardiente entrar en su cuerpo, sus atacantes le estaban disparando. Querían estar seguros de que esta vez sí lo enviarían al infierno. Sus potentes rugidos se mezclaron con la risa de la muerte que en ese momento estaba apareciendo, haciendo más tétrico el momento. Los sicarios no sabían a lo que se enfrentaban y al escuchar la tenebrosa risa sintieron terror. Era evidente que si el hombre lobo no moría, Doña Muerte venía por ellos. Entonces el Lican lanzó un aullido antes de abalanzarse contra sus atacantes, quienes no dejaban de dispararle hasta que se agotaron las balas. Sin embargo, el lobo seguía avanzando hacia ellos, pero ya sin municiones, nada pudieron hacer para defenderse.
La enfurecida bestia acabó con todos, de zarpazos y mordidas entre sus gritos aterradores. La guadaña de la parca asemejaba cercenar gargantas con ella. Su risa no cesaba de escucharse. Estaba satisfecha de llevarse muchas almas al más allá por obra de su creación. El lobo estaba exhausto. Tanto plomo en su cuerpo, aunque no lo mataron, había mermado sus fuerzas. En ese instante su compadre estaba despertando. Al ver la figura del hombre lobo gruñendo agitadamente, se aterrorizó. Dagoberto volvió a su forma humana. Su compadre, al verlo, casi se vuelve a desmayar del susto. Era inconcebible que existieran ese tipo de seres. No hubo tiempo de explicaciones. En ese momento, su patrona la muerte se apareció, indicándole un camino en dirección a casa de Justina, su comadre. Significaba que ella y el ahijado estaban en peligro. Rápidamente se convirtió en lobo ante la asombrada mirada de Vicente. Después lo cargó y se fue por el rumbo que la huesuda le indicara. Corría más rápido que nunca, aún llevando a cuestas a su compadre. Cuando llegó, vio que un hombre tenía a Justina en su poder y otros cuantos al ahijado Luis. El narcotraficante le gritó que cambiaba su vida por la de ellos. Dagoberto emitió un furioso rugido, se sentía atado de pies y manos. No podía permitir que murieran sus parientes por algo que no debían, entonces se entregó. Cuando lo tuvieron en su poder, dejaron en libertad al ahijado y comadre. A él lo sentaron en una silla atado. Aquel hombre, sintiéndose vencedor, le dijo: «Ahora sí, maldito, vas a pagar la muerte de mi hijo». Y sin más, le clavó un cuchillo en el corazón, pensando que con eso sí lo mataría. Al momento de recibir la puñalada, lanzó un rugido de dolor y su cabeza cayó pesadamente colgando en su pecho. Esta vez parecía que sí lo habían matado. Vicente, su compadre, al ver eso gritó aterrado. Justina y su hijo no sabían que el lobo era Dagoberto, por eso solo miraban impresionados, casi por llegar al terror. Nadie podía notarlo, pero la muerte estaba atrás del lobo. De repente se escuchó la orden tajante que los matara a todos. Sus hombres al momento cortaron cartucho. Sin embargo, antes que sus dedos apretaran del gatillo, la cabeza de Lican se fue enderezando, estaba cobrando vida. A sus espaldas la señora de las llaves sonreía tenebrosamente, le estaba otorgando más poder a su vasallo. Con su descomunal fuerza rompió sus ataduras, luego sacó el puñal de su corazón. Todo fue en fracción de microsegundos, por eso, antes que los hombres dispararan, alcanzó a destrozarlos con sus garras. Únicamente quedaba aquel hombre lleno de amargura, que los deseos de venganza lo llevaron a su muerte. No hubo piedad por parte del lobo. La niña blanca reclamaba su muerte y fue ultimado a zarpazos. Justina quedó más asustada ante esa bestia al pensar que también los mataría, pero escuchó algo que no podía creer. Vicente le dijo que no temieran. La bestia era su compadre Dagoberto. Con incrédula mirada veían a Lican. Al escuchar la espeluznante risa de la muerte que estaba recogiendo las almas de los pecadores, empezó a creer. Mas cuando el hombre lobo se transformó en su compadre Dagoberto, las dudas y el temor se disiparon. Entonces lo abrazaron, agradeciéndole haberle salvado la vida. Era algo inaudito, pero tenían un compadre hombre lobo que era discípulo de la Santa Muerte. Él enviaba a los malditos al Valle de las Sombras.